Eh, lo que vamos a hacer hoy día, chiquillos, es empezar a ver un contenido y unidad nueva. Antes de eso, les quiero recordar que hoy día es la evaluación de ciencias naturales, ya que en este caso sí, Bastián, la evaluación ya está en webclass, ya para que se metan a verla. A ver, espérame. Javiera, dame un segundo. No te Por preocupes, favor. yo lo hago. Ah, ya, Cesarín, gracias. Ya, chiquillos, entonces vamos a empezar al tiro. Vamos a empezar, compartir. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con, eh, de hecho no es la unidad 2, sí, es la 2, miento, está bien. Ya. Lo que vamos a ver hoy día tiene relación con la electroestática. Toda la unidad 2 es sobre la electroestática, ¿sí? Y Hola el María concepto José, de ¿cómo calor. estás? Hola, Hola, señora Gloria. tenía ganas de saludarte y de saludar. Hola. Ya, chiquillos. Como les decía, en la unidad de hoy vamos a empezar a ver todo lo que tiene relación con la electroestática y el calor. Es decir, nos vamos a ir hacia la área de física, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase tiene que ver con conocer los principales componentes de la electroestática, es decir, cómo son los conceptos principales, ¿sí? Cómo son los conceptos principales de esta temática, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos hablar de electroestática tiene relación con los tipos de carga. Todos sabemos que existen dos tipos de carga, ¿cierto? Una positiva y una negativa, ¿ya? Que le vamos a llamar los protones y los neutrones, perdón, y los electrones, ¿ya? Protones son las cargas positivas y las negativas son los electrones, ¿ya? Paréntesis, chiquillos. Eh, sí, Sofi, esto ya es materia del segundo semestre, ¿ya? Paréntesis, mm, trato de, o sea, no voy leyendo al tiro el chat, ¿ya? Por si se me pasa alguno, mejor que me interrumpan con el audio directamente, ¿ya? Porque con el chat de repente no lo veo mucho porque me distraigo, ¿ya? Así que si es muy importante y no le respondo acá en el chat, ¿ya? Me hablan aquí directamente, ¿ya? Exactamente, ay, no sé quién lo dijo, pero, Matías Castillo, sí, son iones, ¿ya? Los tipos de carga se les denomina iones, ya sea carga positiva o carga negativa, ¿ya? Como les digo, las cargas positivas se les denominan, ¿cómo les dije que se denominan? A ver si me toman atención. Protones. Perfecto. Y las negativas son los electrones. Y el neutro, obviamente, se le llama neutrón, porque no tiene ni positivo ni negativo, ¿ya? Entonces es importante comprender, chiquillos, que todos los cuerpos están compuestos de distintas cargas, ¿sí? De distintas cargas que lo componen, ¿ya? Ya sea cargas positivas, cargas negativas, etcétera, ¿ya? Existe un fenómeno, y creo que aquí me voy a estar adelantando un poco, que por ejemplo cuando uno toca algo y sientes que te da como la corriente, eso es porque uno está haciendo, está como cediendo, digámoslo de cierta forma, la carga negativa, ¿ya? Es porque tú tienes, por ejemplo, en la mano o en la misma, en el material que tocaste y te dio como la corriente, ¿cierto? Es porque tiene un exceso de carga negativa, por lo tanto existe un traspaso de estas cargas, ¿cierto? ¿Y para qué se da? Para que exista un equilibrio. Sí, tiene que ver con la estática, Bastián, sí. Bueno, ¿cómo saber la carga de un cuerpo? Fácil, ¿cierto? Yo puedo contarla, ¿cierto? Y puedo darme cuenta si el cuerpo está cargado de manera positiva o negativa, ¿ya? Cuando digo que está cargado de manera positiva, obviamente es porque hay más protones positivos. Perdón, sí, más protones. Ya no hay protones negativos, me refiero a que es más protones, ¿ya? ¿Cómo lo puedo hacer? Yo hago la resta
entre los protones y los electrones, ¿ya? Recuerden que los electrones siempre van a ser negativos, obviamente, por el signo, ¿ya? Entonces tengo cinco protones, ¿cierto? Y le resto los 2 electrones y me va a quedar un total de 3, ¿cierto? 3 protones, ¿ya? Por lo tanto, este objeto, X, va a estar cargado positivamente, ¿ya? ¿Por qué va a estar cargado negativamente? Porque tiene 4 electrones, es decir, aquí sería un -4, ¿sí? Y le sumamos 2, entonces la resta entre -4 y 2 es -2. Aquí estamos aplicando, en este tipo, para saber cómo es la carga, estamos aplicando las matemáticas. La matemática así con los signos, reconocer signos, más por menos, menos por menos, etcétera, ¿ya? Cuando es neutro, obviamente, es cuando es la misma cantidad y al ejecutar la resta, es decir, más 3 menos 3 sería 0. Al ejecutar la resta me da 0. Es decir, no posee más cargas positivas ni negativas, ¿ya? Los tipos de carga, ¿cómo yo lo puedo ver? Uno de los experimentos que nosotros, y yo creo que quizá ustedes cuando más pequeños lo han hecho, es por ejemplo frotarte una peineta en la cabeza y después pasarla por encima de papeles cortaditos. O por ejemplo, frotarte un globo en la cabeza y después hacer lo mismo, el mismo experimento. Se van a dar cuenta que se produjo algo en este campo, ¿cierto? Aquí, cuando tú pasas la peineta en los papeles, algo hay aquí. Hay una diferencia de cargas, ¿cierto? Que provoca que estos papeles se peguen en este caso, se peguen a la peineta, ¿ya? Entonces, a ver, espérenme. Exactamente, Bastián, atracción. Ah, me salí justo. Exactamente, Matías. Lo mismo que tú dijiste, yo lo resumí diciendo que todo lo que nosotros, todo lo que nosotros, todos los objetos que poseemos tienen cargas. Nuestro cuerpo también tiene carga, ¿ya? ¿Cómo podemos ver las interacciones eléctricas entre dos cuerpos o en general? Es cuando hacemos contacto entre los signos, ¿ya? Cuando los signos son iguales y hacen contacto entre sí, por ejemplo, positivo y positivo o negativo y negativo, se van a repeler, se repelen. Eso quiere decir que se distancian, no se juntan. Por ejemplo, tengo 2 imanes, ¿cierto? 2 imanes, a veces no sé si ustedes han hecho el experimento de intentar, hay una parte que uno intenta unir los imanes y no se puede. Por más fuerza que uno haga, no los puede juntar. Y eso tiene relación porque esas 2 partes que nosotros queremos juntar están cargadas con la misma cantidad de protones o de electrones. Por lo tanto, son neutras y tienen la misma carga, ¿ya? Entonces ahí se repelen. ¿Cuándo ocurre que se atraen, se juntan? Ocurre principalmente cuando se junta una carga eléctrica negativa y una carga eléctrica positiva, ¿ya? Es como decir, como la frase cliché, los polos opuestos se atraen. Eso es cierto y eso está explicado desde la física, ¿ya? Y ahora sí nos vamos a lo que mencionaba Matías, porque primero, en este caso, bueno, entendiendo que cuando hablamos de átomo, ustedes ya tienen una pequeña concepción, ¿sí? De lo que significa el concepto de átomo, que es la parte primordial o principal, más pequeña de todo objeto, ¿ya? Es como en el caso de Isadora, la electroestática, ¿ya? Bueno, en este caso tenemos un átomo, ¿cierto? Este es un tipo de modelo de uno de los personajes que descubrió el átomo, ¿ya? Porque después más adelante vamos a ver que existen distintos modelos del átomo. En este caso, yo ya les mencioné que un átomo, ¿cierto?, tenía distintas cargas en su interior, en el núcleo. El átomo siempre va a tener cargas positivas o neutras y lo que gira alrededor son las cargas negativas, ¿ya? Cuando un átomo, en este caso,
pierde un electrón, es decir, va a ceder un electrón, se le va a denominar que el ion está negativo o puede quedar positivo, y eso va a depender digamos, del otro átomo al cual le cedió. Por ejemplo, acá tengo este que tiene 5, ¿ya? 5 iones, y va a ceder uno al que está acá, que tiene 4. Por lo tanto, este va a seguir siendo cargado eléctricamente negativo, ¿cierto? Porque va a tener todavía la cantidad alta de electrones, ¿ya? Profe, a mí me marca la primera, ¿dónde está? ¿Sí? No sé si les pasa lo mismo, chiquillos. ¿Se les ve la diapo que estoy ahora? Sí, sí se ve. Ah, mira, Yo qué la raro. veo. Se le debe haber quedado. ¿Sí? Qué raro. Acaba de memorizar nomás. Eso es problema de conexión. Bueno, ahí esperemos un poquito, si no. Bueno, ah, ya. Me pasa, me pasa a veces que si se escucha, chiquillos, como robot, es porque creo que mi internet no está muy bueno. Que me salía entonces de repente creo que se fue a escuchar como robot, ¿ya? Métodos de electrización de los cuerpos. Sí, se escucha A como ver, robot. espéreme. Espérenme un segundito, un segundo. Y ahí me conecté a otra red. ¿Se escucha mejor? ¿O se escucha igual? Mejor. Ya. Esperemos que no me pase de nuevo. Bueno, si no, no importa. Lo importante es que Profesora, se escuche. Dígame. ¿podría explicarle de nuevo lo de los átomos con los electrones? Específicamente. Todo porque no se escuchó O sea, mucho. Sí, se escuchaba todo súper como cortado. Ya, a ver, ¿desde dónde? ¿Desde el principio? Sí. Que hemos pasado poquitas diapos. Bueno, aquí esto creo que, no sé si lo escucharon, que tenía relación con que existen dos tipos de carga, ya, dos tipos de carga, positiva y negativa, ¿cierto? Isadora, dime. Isadora. profesora, Ah, dígame, ¿sí? sobre los tipos de cargas, ¿a qué se refiere con que un cuerpo está compuesto de esas cargas? Un objeto cualquiera, que todos tienen carga, que en el sentido de que si interacciona con otro cuerpo puede producir un efecto. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos, el ejemplo que yo les daba, de que cuando tocamos una manilla sentimos eso que nos da la corriente. Ya, espérenme, voy a salir y voy a volver a entrar, ya, para que No, no, se no, 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 arregle. eso es para ¿Está bien Javier. ahora? Ya. Leí lo último. Ya, ahí sí. Ya, entonces les decía, bueno, a grandes rasgos que existen tres tipos de cargas: positivas, negativas y neutras, ¿ya? Las positivas se les denominaba protones, a las negativas se les denominaba electrones, y a las neutras se les denominaba neutrones, ¿ya? Un cuerpo está compuesto por muchas cargas, y es lo que yo te decía, Álvaro, que se refiere principalmente a
Obviamente lo mismo que dice ahí, las cargas que posee un cuerpo, pero cómo yo voy a saber o por qué es importante y por qué es importante estos tipos de carga, y es principalmente porque para que se genere como una acción cuando interactúan, ¿ya? ¿Cómo saber si un cuerpo se carga o está cargado positivo, negativamente o de manera neutra? Cuando está cargado positivamente, ya yo les decía que lo que hay que hacer acá es aplicar la matemática, así como con los signos propiamente tal. Por ejemplo, acá yo tengo cinco cargas positivas, ¿ya? 5 cargas positivas y 2 cargas negativas. Lo que hago acá es restar 5 menos 2, ¿cierto? Siempre se va a hacer una resta y me va a dar más 3, ¿ya? Porque en este caso, positivo y negativo, ¿ya? Acá abajo tengo -4 más 2 cargas positivas. Si yo le resto 2 a 4, en este caso me va a quedar 2 y va a quedar con el signo negativo, ¿cierto? Porque el número mayor poseía el signo negativo, ¿ya? Después, cuando son neutras, quiere decir que resté la misma cantidad de positivos y negativos, ¿ya? 3 positivos, 3 negativos, y me va a dar un total de 0, ¿ya? Acá les decía que como yo me doy cuenta de que las cosas y los objetos están cargados, simplemente yo puedo hacer un frotamiento del objeto, me voy a dar cuenta que poseen cargas distintas, ¿ya? Por ejemplo, bueno, o sea, el ejemplo clásico que uno siempre realiza o realizó quizá ustedes cuando más chicos, es pasarse la peineta por la cabeza y después cortar papelitos y pasarlas por ahí, y lo que se produce es este efecto, ¿ya? Que los papelitos se pegan en la peineta, ¿cierto? Y eso se produce por la diferencia de electricidad que se da en este campo, ¿ya? La diferencia de cargas, mejor dicho, ¿ya? También, por ejemplo, cuando es lo mismo que con la peineta o con el globo, ¿ya? Cualquier tipo de material plástico, ya que se ponga en contacto con otro material, va a generar una reacción, y en este caso es que se junten. Les decía también que las interacciones eléctricas se dan de dos formas, ¿ya? O dos objetos se repelen o se atraen. Objeto me refiero a también las cargas de un objeto, ¿ya? Cuando colocamos dos objetos que son positivos en contacto, se repelen, quiere decir que no va a producir ni un efecto, ¿ya? Cada una va por su lado, esta va para allá y esta va para acá, ¿cierto? No se juntan las cargas. Y les decía, les mencionaba que eso se produce principalmente, por ejemplo, cuando uno trata de unir, hay dos partes del imán, de un imán, que uno siempre trata de unir, pero es muy difícil, no se puede hacer, ¿ya? Y en ese caso tiene relación con que queremos unir dos cargas positivas o dos cargas negativas respectivamente, y no se puede, ¿ya? A diferencia de que si yo trato de Profe, unir, dígame, entonces solo se atraen las cargas contrarias. exactamente. Ok. Solamente se van a traer dos cuerpos si poseen uno carga negativa en su mayoría y otro carga positiva, ¿ya? Solamente si son diferentes cargas. Es como les decía, la frase cliché de que los polos opuestos se atraen es muy cierto y está explicado desde esta teoría y desde esta base de la física, ¿ya? Les decía que tenemos acá un átomo, este es un modelo de átomo, ya más adelante vamos a ver los diferentes modelos de átomos que existen, ¿cierto? Eh, Podemos decir que un átomo gana o pierde un electrón y se le va a denominar un ion negativo o ion positivo, ¿ya? Les decía que cuando gana, cuando cede, cuando pierde, ¿cierto? Va a ser cuando, en este caso, también cuando va a ceder. O sea, en el caso, perdón, cuando gana es cuando, obviamente cuando gana, cuando le dan un electrón, ¿cierto? Y queda cargado con más electrones de lo que estaba antes. Y cuando, en este caso, pierde es porque cedió, ¿ya? De nuevo, cuando un átomo, estos son los electrones, los celestes. Los que están alrededor son los electrones y los que están acá en el núcleo son los protones positivos y los neutrones. Los electrones jamás pueden ir al medio. Los electrones siempre van a estar girando alrededor de los protones, ¿ya? Nunca se juntan, siempre están alrededor.
¿ya? Cuando un átomo va a ganar electrones, por lo tanto va a ser un ion positivo, es cuando se le regaló un electrón, cuando ganó, ¿cierto? Por ejemplo, este tiene 4 y el de arriba le cede 1, por lo tanto este va a quedar cargado o se va a denominar un ion positivo. En cambio, el que cedió, este de acá, el que perdió un electrón, va a quedar negativo, ¿cierto? Y va a ser denominado el ion negativo, ¿ya? Y aquí es donde había quedado. Métodos de electrización de los cuerpos, ¿ya? Obviamente existen formas de electrizar cuerpos, que son 3, por fricción, por contacto y por inducción, ¿ya? Por fricción tiene que ver más o menos con el roce, no específicamente con el contacto, es con el roce, ¿ya? Es que se mueve, yo lo muevo, ¿cierto? Yo aquí, por ejemplo, estoy limpiando un palo, supongamos, ¿ya? Ahí yo cuando empiezo a limpiar de arriba a abajo, estoy haciendo contacto, perdón, fricción, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy haciendo roce al ir moviendo de arriba hacia abajo. En cambio, la carga por contacto es solamente que se tocan dos cuerpos, ¿ya? Y yo traspaso las cargas. Por ejemplo, y aquí voy a dar un ejemplo que está relacionado con el calor, pero es para explicar más o menos cómo es. Por ejemplo, si yo pongo un fierro en el fuego y después yo toco el fierro, me voy a dar cuenta y se va a traspasar el calor del fierro a mi dedo. Obviamente yo voy a sentir que está caliente. Eso es contacto, si yo lo toco, ¿ya? En cambio el otro es con movimiento. Y por inducción, ¿sí? Es sin contacto físico, ¿ya? Es como sale aquí, ponerlo como lejos, como ocurre por lo general con los imanes cuando quieren mover un objeto metálico, ¿ya? ¿Se entiende más o menos, chiquillos? Este es por Profesora, contacto. Dígame. en carga por fricción sería como prender una fogata con un palo. Exactamente, porque ahí tú estás haciendo el roce de los palos así para poder prenderlo. Contacto es solamente tocar algo, ponerlo en contacto solamente. No hay roce, no hay nada, porque solamente están juntos, no hay movimiento, ¿ya? Y por inducción es como hacerlo de lejos, a lo lejos, ¿ya? Bueno, aquí yo le explicaba lo de fricción, ¿cierto? Em, Hay materiales chiquillos que de cierta forma a veces quedan electrizados por bastante tiempo y eso ocurre principalmente cuando tocamos una superficie, ¿sí? Y nos causa como que nos da la corriente. Por lo general los metales son mejores transportadores de electricidad, ya los metales, porque son materiales conductores. En cambio, el plástico es material aislante, ya es decir, que es casi imposible que a mí me dé la corriente si yo toco un material plástico, porque no son conductores de la electricidad, ¿ya? Acá ya lo que les mostraba anteriormente, que es por frotación, ¿cierto? Por roce, ¿sí? Acá se los muestro ya de manera más con lo electrónico, más de pictórica, digamos. El oro también, el cobre también, sí, Mati. El más, pero el más importante es el metal, ¿ya? El metal como metal así. El agua también, perfecto. También, me había olvidado de eso. Gracias. Gracias por rayar, porque me había dado cuenta. Como les decía, todos esos materiales que hemos nombrado, oro, bronce, bueno, todo lo que tiene que ver con metales de distintos tipos, ¿ya? Eh, Son fáciles de conducir electricidad, ¿ya? El agua también, como había dicho Matías, ¿ya? Al frotar, chiquillos, ¿por qué existe un cambio de electrones o protones? Es porque un electrón, ¿cierto? O un protón va a saltar de un lugar a otro, ¿ya? Saltar quiere decir que pasa hacia el otro lado, ¿ya? Cuando yo froto algo, estoy haciendo un intercambio de material, perdón, de electrones o protones en este caso, ¿ya? ¿Sí? ¿Queda claro eso más o menos? Con el roce, por eso, por ejemplo, cuando yo tengo frío en las manos y empiezo a rozarlas, ¿cierto? Así
Me imagino que están, se están imaginando cómo lo estoy haciendo, porque como no tengo cámara. Entonces, ya, bueno, eso cuando uno tiene frío, frota las manos, ¿cierto? Lo que está haciendo ahí es hacer un traspaso de calor desde un lugar a otro, ¿ya? Y eso se puede explicar como frotamiento, ¿ya? Otra de los métodos chiquillos es la convección, que también ya la habíamos visto, ¿cierto? Que en este caso tiene que ver con algo parecido, ¿ya? Algo parecido al contacto, ¿sí? Bueno, acá se va repitiendo más o menos lo que yo ya le explicaba, que me adelanté bastante en la diapositiva anterior, ¿cierto? Por contacto se transfieren los electrones por un simple contacto, como les decía, solamente al tocar, ¿ya? Obviamente estas cargas se distribuyen por toda la superficie, ¿cierto? Ah, bueno, y aquí abajo habla de más o menos del material conductor, ¿ya? Por contacto se vería de la siguiente forma. Pongo dos cuerpos juntos. En cambio, acá se movían, uno para arriba, otro para abajo, ¿cierto? Que será por roce o frotamiento, ¿ya? En contacto solamente se colocan dos juntos. Acá tengo cuatro cargas, ¿cierto? Negativas, se pusieron en contacto y para quedar equilibradas quedaron dos en cada lado. Importante entender que todos los cuerpos necesitan quedar equilibrados. Por eso existe un cambio de electrones, un cambio de, en este caso, de cargas. Todos los cuerpos tienen que quedar equilibrados. Ya, esa es como la primera ley o la base fundamental de estos casos, ¿ya? Y tenemos las cargas por inducción, que tiene que ver solamente, chiquillos, con cuando ponemos dos cuerpos a distancia y de igual forma se transmiten o traspasan cargas negativas, ¿ya? En este caso, aquí se inducen cargas negativas, ¿cierto? Se inducen, acá en este caso, se les quitan las cargas positivas, ¿cierto? Por la inducción, ¿sí? Por un agente externo. Y en este caso queda de la siguiente forma, ¿ya? Y finalmente, espérenme. Ah, el agua es un material conductor muy, muy eficaz, ¿ya? Si ponemos dos cuerpos en contacto a través del agua, dos cuerpos que están cargados eléctricamente de manera distinta, ¿ya? Porque si están iguales no va a ocurrir nada. Si están cargados de manera distinta en un medio que acuoso, ¿cierto? En el agua, probablemente se transmitan de manera más fácil, ¿ya? Y finalmente podemos decir que obviamente todos los cuerpos están cargados, todos los cuerpos poseen cargas, ¿cierto? Positiva o negativa, y acá lo que yo les decía, la fuerza eléctrica tiene relación con la fuerza de atracción, ¿ya? Dos cuerpos si son diferentes, y aquí está graficado de una manera bien particular, dos cuerpos si son diferentes se atraen, y si son iguales se repelen, ¿ya? Y finalmente, bueno, así se les llama en verdad, la ley de atracción y repulsión de los cuerpos, ¿ya? Esto ya lo había mencionado, así que no sé si tienen, a ver, profe, si se cae un vaso con agua. Exactamente como dice Matías, va a depender. Va a depender, no te vas a morir. Va a depender de que si tú tocaste el cable y el cable está con, por ejemplo, el material conductor, que es el cobre, de la gran mayoría de los cables, está expuesto, ¿ya? Porque si tú lo tocas, los cables todos son, por eso los cables tienen por fuera como un plástico, ¿ya? Porque ese es un material aislante y eso evita que nos dé la corriente, ¿cierto? Exactamente, pero por lo general
eso es importante lo que dice el Matías, porque, por ejemplo, hay cables del alumbrado público que no llevan tanta corriente o no llevan corriente o no están conectados, entonces uno los ve, bueno, no vayan a andar tocando cable en todo caso de la calle, pero la gran mayoría de los cables esos que están colgando, por ejemplo, hay esto cuando arreglan las luces, los dejan colgando porque ya los desconectaron y ya no sirven. ¿Ya? Entonces por eso uno los toca y dice, ah, pero no me dio la corriente. Claro, no da la corriente porque no están conectados a nada y no tienen electricidad sobre el cable. Por ejemplo, cuando yo, no sé, conecto el Play, supongo, el PlayStation, ¿sí? Probablemente no me dé la corriente si yo toco el cable, pero por ejemplo, si el cable estuviera pelado, probablemente ahí yo sí me podría sentir algún tipo de descarga, ¿ya? Obviamente no me voy a morir con la descarga si toco el cable del Play, ¿ya? Porque no son cargas muy altas. Pero por ejemplo, si yo toco, no sé, el cable del refrigerador que está pelado, ahí probablemente sí me puede dar eh, una sensación o la electricidad en mayor grado, ¿ya? Porque obviamente un refrigerador necesita más voltaje y más electricidad que un PlayStation, ¿ya? Profe, Espérame, que leí una... Ah, Matías. es que hay algo que no entiendo, es que ¿por qué el agua es conductora por el hidrógeno o por el oxígeno? Yo creo que por las dos características, pero puede ser más por el oxígeno, porque si se dan cuenta que nosotros cuando ponemos en contacto dos cuerpos por frotamiento, por inducción, por cualquier cosa que sea, estamos también, está presente dentro de todo el tema del oxígeno, porque lo estamos haciendo en el ambiente donde hay oxígeno. Hidrógeno en menor cantidad, pero, pero yo podría decir que tiene más relación con el oxígeno. No entiendo lo que quisiste decir, Bastián. Profesora, Dígame, Álvaro. que en el de fuerza de frotamiento, Ujú. un cuerpo positivo y uno negativo, después se triplicaba, ¿o no? ¿Por qué? ¿Cómo se Los positivos y triplicaba? negativos. Se triplicaba el positivo y negativo. Ah, pero eso va a depender solamente de un cuerpo, o sea, solamente un cuerpo va a quedar con más cargas, ya sea positiva o negativa, y va a ser porque al rozar, uno de los dos cuerpos está dando electrones y está perdiendo, obviamente, y, o sea, cuando él da electrones por frotamiento, ¿cierto? Los pierde y el otro cuerpo gana electrones, ¿ya? A eso se refería principalmente, ya que existe la pérdida en un cuerpo de electrones y obviamente al perder uno, el otro tiene que ganar electrones, ¿ya? Matías Castillo, no sé si es más peligrosa, la verdad, no lo creo, porque el agua oxigenada no es que tenga más oxígeno, sino que tiene otros componentes y se le llamó agua oxigenada nomás. No es que tenga más oxígeno. Ya, espérame, que había leído otra pregunta que me había gustado, espérame. Antes del Pokémon. Puede ser que Pikachu explote si le cae agua, sí, le puede dar la corriente. Pero a menos que toque, si es que él toca otro cuerpo, que esté cargado positivo y le cae agua, ahí sí. Pero si le cae agua estando así negativo como él solo, no le va a pasar nada. Solamente, chiquillos, puede dar este efecto de que te dio la corriente si hay dos cuerpos en contacto, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy cargada ahora negativamente y me tiran agua, no va a pasar nada. Pero si otra persona me toca, hay veces que uno, cuando uno toca a alguien, de repente también siente esa descarga, ¿cierto? Y es por esto mismo, por este mismo tema de las cargas eléctricas, ¿ya? Profe, ¿y qué pasaría si estoy con botas plásticas y me cae un rayo? Mira, la verdad de las cosas es que se supone que si estás con botas plásticas no podría caerte un rayo, ¿ya? Por las características
de las botas, por ejemplo, la Tierra es la que posee mayor carga negativa y positiva. Por lo tanto, por eso el rayo cae directamente a la Tierra, ¿ya? Porque es atraído, ¿cierto? En este caso, plástica, lo que estoy haciendo es generar una barrera. No es común decir que una persona muera siempre a partir de un rayo. A ver. No, Bastián, no es que sea negativa, sino que hay fenómenos que tienen distintas cargas, ¿ya? Los componentes del agua oxigenada sí, pero principalmente, Matías, no se refiere a que esté más oxigenada, porque, o sea, que tenga, mira, me pusiste, los componentes del agua oxigenada es H2O2. Ya, si tiene 2 oxígeno y 2 hidrógeno, entonces no tendría más oxígeno que hidrógeno, porque dice que tiene 2 hidrógeno y 2 oxígeno. Entonces, eso me dice que son iguales cargas, ¿ya? No es que esté más oxigenada, ojo ahí. Se le da el nombre de oxigenada probablemente porque tiene más oxígeno que una molécula de agua normal, pero no porque tenga más oxígeno que hidrógeno, ¿ya? A ver. Ya. Bueno, en fin. Profesora, Dígame. entonces en la prueba no entraría el intercambio celular. No entra el intercambio celular como les dije en la clase anterior. ¿Y esto Por- tampoco? Profe, ¿entran las teorías? Sí, no, esto Ya. tampoco. Entra, miren. Y ya se lo dije en la clase pasada, hicimos hasta el resumen chiquillo. Entra célula eucarionte, procarionte, célula animal y célula vegetal. Nada más que eso, ¿ya? No entra el transporte de membranas, si es difusión simple, activa, pasiva, etcétera, ¿ya? No entra, ¿ya? Porque ahí hubiera sido agregarle más contenido. Entra solo célula. La prueba que sigue probablemente va a entrar ese contenido. Profe, entonces como que la prueba es sobre los organelos y para qué sirven y Exactamente, es parte. pero más que de los organelos principalmente es sobre las diferencias entre la célula eucarionte, procarionte, Sí, animal, procarionte. ¿ya? Ok, ya. Ya, chiquillos, ya, pues estaríamos listos entonces. Profe, si yo tomo oxígeno y justo me da electricidad, estornudo un rayo. Es absurdo porque estornudaría rayos todos los días, porque al final todos los días toma oxígeno, a no ser que sea un extraterrestre. Ya, chiquillos, me despido, que esté muy bien, que les vaya muy bien en la prueba va a estar habilitada hasta mañana, pero espero que todos los que están conectados hoy día, que fue una buena asistencia, puedan dar la prueba, ¿ya? No está difícil, está fácil porque son conceptos generales, ¿ya? Eso, espero que les vaya muy bien, les mando un abrazo, que estén súper, nos estamos viendo, chao, chao. Chao, profe.